Santiago capítulo 1. Vamos a acabar el capítulo que nos toca y estaremos con versículos 26 y 27. El título de mensaje en esta mañana es La religión cristiana. La religión cristiana. Sé que la palabra religión hoy día es casi una palabrota. Intentamos distanciarnos de la palabra religión, pero bíblicamente hablando, la religión es una palabra muy bonita que tiene un significado precioso. Es que hoy estamos con el tema de la religión cristiana y vamos a leer versículos 26 y 27. Santiago 1, 26, 27, título general, la religión cristiana. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engañe su corazón, la religión de tal es vana. Palabras duras, pero ciertas, verdaderas. La religión pura y la religión sin mácula delante de Dios el Padre es esta: 1, visitar a los huérfanos; 2, visitar a las viudas en sus tribulaciones; y 3, guardarse sin mancha del mundo. Repetimos la lectura, que es bastante breve. Si alguno se cree religioso, se cree evangélico, se cree creyente y no refrena su lengua, sino que engañe su corazón, su religión es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: 1, visitar a los huérfanos; 2, visitar a las viudas en sus tribulaciones; y 3, guardarse sin mancha del mundo. Ok, no hagáis mucho caso a la división del capítulo, porque Santiago no escribió dividiendo su obra en capítulos y versículos. Estamos aquí considerando la religión verdadera. Santiago estará hablando sobre los frutos de una verdadera fe, y como bien sabemos, a partir del capítulo 1 en adelante, del 1:19 hasta finales del capítulo 2, el tema fundamental de Santiago es obras. Hemos dividido la carta en 4 puntos que están aquí en la pantalla. Ya estudiamos, número 1, las pruebas. Estamos ahora estudiando la cuestión de las obras. Hoy, ya que estamos en el 1, 26, 27, seguimos en el marco de las obras. Y Santiago seguirá en la próxima predicación hablando sobre los pobres. Hoy las viudas, los huérfanos, capítulo 2, los pobres. Así que no hay una división aquí en su pensamiento. Yo sé que aquí hay una división de capítulo, pero es un solo pensamiento, es una línea de pensamiento de parte del autor. Es que estamos en el tema de las obras, y lo que Santiago quiere hacer en esta parte de la carta es decirnos que la fe evangélica, la fe cristiana, conlleva mucho más que palabras. Hay muchos que oran muy bonito, hay muchos que predican muy bonito, hay muchos que cantan muy bonito, pero toda su vida constituye una negación de lo que profesan con la boca. Santiago es un pastor y él nos dice las cosas bien claras y quiere que sepamos cómo saber si realmente somos de la fe. Vamos a dividir la predicación de hoy en 2 puntos. Punto número 1, la lengua, y punto número 2, la religión. Punto número 1, la lengua, versículo 26, y punto número 2, la religión, versículo 27. Empezamos por el 26, que dice: si alguno se cree cristiano, se cree evangélico, se cree religioso entre vosotros en Almería, y no refrena su lengua, sino que engañe su corazón, la religión de ese hombre, la religión de esa mujer, de ese joven, es vana. Habla mucho, ora mucho, predica mucho, canta mucho, evangeliza mucho, pero su religión es vana. A partir de 19 en adelante, Santiago nos está compartiendo una lista de cosas que caracterizan a un cristiano verdadero. Permitidme resumir rápidamente esta lista, ya que llevamos varias semanas sin estar en Santiago. 7 frutos de una persona convertida. Fruto número 1, versículo 19, el creyente es pronto para oír. El creyente oye, presta atención a otros y a la palabra. Número 2, versículo 19 también, el creyente es tardo para hablar. Hay quienes siempre están hablando. Esto no glorifica a Dios. La lengua hay que domarla, domesticarla. Fruto número 3 de una persona convertida. Versículo 19 también. El creyente es tardo para airarse. Hay momentos para airarse, pero el creyente es tardo para airarse. 4, versículo 21. El creyente desecha toda inmundicia y malicia de su vida.
Un cristiano no se entrega a la malicia de forma voluntaria. Número 5, versículo 21. El cristiano recibe con mansedumbre la palabra. Recibe la palabra y dice amén a la palabra. No intenta hacerse más sabio que Dios, refutando la palabra predicada. Recibe la palabra con mansedumbre. Número 6, el creyente es hacedor de la palabra. Versículo 22. Y número 7, el creyente persevera en la palabra. No solamente guarda la palabra de domingo, toda la semana se esfuerza por andar en obediencia a la palabra del Señor. Si os fijáis pues en la lista que acabo de compartir con vosotros, Santiago ya nos ha hablado sobre la lengua. Número 2, versículo 29, el creyente es tardo para hablar. Ya está hablando de la lengua y ahora en el versículo 26 vuelve a la lengua. ¿Por qué vuelve a la lengua? Porque es un pastor. No es un teólogo ahí viviendo en una torre de marfil, alejado de las realidades eclesiales. Es un pastor. Y todos los pastores aprenden una lección muy pronto en sus ministerios. La herramienta más letal, nociva, peligrosa en la iglesia se llama la lengua. No hace falta ser cristiano durante mucho tiempo para saber que la lengua es destructora. Y es más, Santiago no solamente hablará sobre la lengua hoy. En el capítulo 3, él dedicará todo un párrafo a la cuestión de la lengua. Él nos dirá que la lengua es un fuego, un mundo de maldad, es inflamada por el mismísimo infierno. ¿Cuántas iglesias no se han dividido por culpa de la lengua de gente carnal? Y en aquella predicación que compartí con vosotros sobre el verso 19, yo nombré, a partir de un estudio de Proverbios, 8 pecados sobresalientes relacionados con la lengua. Aquí está la lista. Número 1, los halagos. La gente empieza a hacerte la pelota, te echa flores porque quiere sacar algo de ti, quiere manipularte. Cuidado con aquellos que quieren lisonjearte. Número 2, las discordias. 3, las mentiras. La lengua cristiana no miente. La lengua del hijo del diablo se recrea en el engaño, en la mentira. Número 4, la lengua del hombre mundano habla perversidades. Sal, toma un café, presta atención lo que están diciendo por ahí. Su boca es perversa, la lengua es infernal. Número 5, insultos. 6, los chismes que matan la iglesia. 7, las acechanzas, maquinando, buscando cómo destruir a la gente a través de la maldad. Y número 8, la soberbia. Ahora, la lista no es exhaustiva. Son 8 pecados sobresalientes del libro de Proverbios. Y si tú eres cristiano, espero que estas cosas no estén en tu lengua, en tu boca. Tú como cristiano eres llamado a presentar tus miembros a Dios como siervos de justicia. Os leo Romanos 6:13 como prueba. No presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros, manos, piernas, lenguas también, vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. La lengua cristiana es domada por el Dios del cielo y por tanto el cristiano anda con la lengua santificada, no con la lista que vimos hace un momentito. Fuera de la iglesia cristiana, la gente usa la lengua para pecar. Pablo dice en Romanos 3:13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Y nuestro querido pastor Santiago nos dirá un poco más adelante, capítulo 3, versículo 10. Sí, por favor, apaga los móviles para que no haya interrupciones. El 3:10 dice, de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma apertura
agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Santiago nos está subrayando la verdad de que una boca sucia, fea, pecadora no es del Señor. La lengua ha de santificarse en el temor de Dios. Por tanto, peligro número 1 para nosotros es tener una lengua mundana. Insultos, halagos, chismes, acechanzas, soberbia, un largo etcétera. Pero la Biblia también aquí nos está advirtiendo acerca de un segundo peligro que es mucho más difícil de detectar. Porque yo creo que todos nosotros no salimos a la calle, alguien está contando un chiste verde, diciendo algo obsceno, enseguida identificamos a esta persona como una persona no creyente. Pero hay un peligro dentro de la iglesia con personas que utilizan la lengua religiosamente, pero sus corazones están podridos y corruptos. Y estoy pensando en un pasaje de Jesús, donde él dice, estos dicen y no hacen. Estos dicen y no hacen. Está en Mateo 23, versículo 3. Personas según Jesús que aman orar en las sinagogas, se esfuerzan por ponerse en las esquinas de las calles, levantar oraciones bien bonitas para que todo el mundo vea su gloria. Usan palabras ortodoxas, enseñan bien, cantan bien, oran bien, pero el corazón está bien lejos de Dios. Y este segundo peligro es mucho más grande para la iglesia, porque el primer peligro, uno ya enseguida detecta quien está usando su lengua según el poder del mundo. Pero el peligro consiste en ver este segundo grupo, aquellos que hablan bien, pero sus vidas son vidas reprobadas, malditas delante del Señor. Yo me acuerdo del pastor la semana pasada, José Carlos Alpizar, él está levantando la voz en contra del movimiento judaizante, y él nos contó cómo en el primer siglo, en estas 4 iglesias de en Galacia del Sur, en Asia Menor, pues entraron los judaizantes. Pablo estableció 4 iglesias ahí, en Galacia del Sur, y después de él irse de las iglesias, entraron los judaizantes y en muy poco tiempo habían engañado a las iglesias ahí. Y uno se queda preguntando, ¿cómo podrían esos judaizantes haber engañado iglesias fundadas por el propio apóstol Pablo? O sea, iglesias ya directamente paulinas, engañadas por los judaizantes, ¿cómo puede ser? Porque llegaron hablando el lenguaje de Pablo. Llegaron enseñando la palabra. Usaban expresiones en arameo, ¿verdad? Y la gente estaba prestando atención en esta zona gentil. Estos predicadores que dominaban el arameo y se dejaban seducir. ¡Wow! Este hombre no predica diciendo Dios, dice Baruch Adonai, dice Shabbat Shalom, dice Elohim, dice Yahvé. Y la gente indocta entre los gentiles, la gente se dejó engañar por estos falsos maestros. Y luego, después de engañarlos, empezaron a enseñar: si queréis ir al cielo, tenéis que circuncidaros, comer comida kosher, tenéis que guardar Shabbat. Y Pablo escribe la carta a los Gálatas: ¿qué os ha pasado? ¿Os dais cuenta? La lengua. Tenían corazones corruptos, malditos, diabólicos, pero la lengua engañó a los hermanos de Galacia del Sur. También aquí puede pasar en nuestro contexto en Almería. Yo sé que no hay muchos judaizantes aquí, pero la Iglesia Católica Romana hasta el día de hoy se caracteriza por mucha palabrería religiosa, que si ves las procesiones, las oraciones, puede impresionarte. Y puedes pensar, wow, esa gente que sale la Semana Santa en Almería, miles de personas en las calles aquí inundadas, y piensas, wow, esta gente será gente religiosa, piadosa, fervorosa. Que va para nada. Es vana palabrería. Viven en adulterio, mienten, roban, estafan, no conocen al Señor. O sea, tienen una forma de piedad, pero niegan la eficacia de ella, como dice Pablo en 2 de Timoteo 3, versículo 5.
Entonces debemos examinarnos, porque todos aquí cantamos, todos aquí oramos, no todos tal vez predicamos, pero todos estamos constantemente usando el lenguaje de Canaán. Dominamos muchas veces partes de la Biblia, usamos el lenguaje evangélico, nos entendemos. Si yo le digo al hermano, yo adoro al Cordero de Dios, él me entiende. Yo suelto esta frase y una persona incrédula me mira como si tuviera dos cabezas. Pero entendemos el lenguaje evangélico, lo dominamos, lo hablamos, pero la pregunta es ¿cómo está el corazón? Sí, podemos aprender a imitar el lenguaje evangélico, pero ¿qué pasa con el corazón? Tal vez esté podrido. Y a lo mejor estamos levantando vana palabrería al Señor, porque yo sé que hay oraciones católicas que violan la palabra de Dios. Dicen, María, Madre de gracia, Madre de misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos, ampáranos ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Vana palabrería. Pero si nuestro corazón está en un estado corrupto, incluso las cosas piadosas que sí son afines a la palabra de Dios, tales como el Padre Nuestro, hasta el Padre Nuestro puede convertirse en vana palabrería. Yo personalmente oro el Padre Nuestro todos los días. Nada más despertarme por la mañana, oro el Padre Nuestro y vengo haciéndolo desde hace años. Pero uno puede orar la oración sin el corazón. Y uno puede orar el Padre Nuestro simplemente como si fuese una lista, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, etc. Y el corazón no está en sintonía con el Señor. Santiago no está condenando aquí la oración, no está condenando la predicación, no está condenando los cánticos, no está condenando la evangelización. Él está condenando el uso de la lengua sin este fuego en el corazón, sin verdadera rendición al Señor. Y conforme vamos creciendo en la fe cristiana, nos hacemos más maduros. La gente con la lengua muy hinchada deja de seducirnos, ¿verdad? Empezamos a prestar atención a las marcas de la vida, los frutos. Empezamos a fijarnos más bien en el carácter de la persona y no en si predica muy bien, canta muy bien, ora muy bien, evangeliza muy bien. No, estamos prestando atención a los frutos. Entonces nosotros en esta mañana debemos tener un corazón en sintonía con el Señor. No estamos condenando el uso de la lengua en la religión cristiana. Y de hecho una prueba de que Santiago no está condenando el uso de la lengua, el uso de las palabras, es esta carta. Porque esta carta de Santiago, ¿qué contiene? Palabras. Son 5 capítulos repletos de palabras. Y los expertos dicen que en realidad lo que tenemos aquí es una compilación de sermones predicados por Santiago y se ve que se juntaron en un documento como una carta. Santiago no condena la predicación, no condena la escritura, no condena la oración, pero condena la corrupción del corazón. Y es más Jesucristo. ¿Qué hacía el amo? ¿Qué hacía el Señor de Santiago? Dice la palabra de Dios, Mateo 9:35, Él recorría las ciudades de Galilea predicando el evangelio. No estamos en contra de palabras. De hecho, Santiago va a citar la palabra de Dios en numerosos lugares de su carta. Os pongo un ejemplo. Santiago cita un texto de Proverbios que todos conocemos. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Él está citando aquí un texto Antiguo Testamentario, Proverbios 3, versículo 34. Tampoco está condenando la oración con palabras, porque él dice en Santiago 5:13, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Santiago no condena el uso de la lengua, no condena las palabras, condena lo que condenó su Señor. Dicen, mas no hacen. Os leo el texto en su totalidad, Mateo 23:3. Así que, dice Jesús, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. ¿Veis el problema? El problema no está en la predicación.
El problema no está en hablar. El problema no está en usar la lengua. Usa tu lengua para la gloria de Dios. Pero que tu corazón esté en sintonía con las palabras y obedece lo que crees. Obedece lo que estás diciendo delante del Señor. De hecho, nosotros sin palabras no podemos predicar el Evangelio. Cuando Pablo define el Evangelio apostólico, en 1 Corintios 15, del 3 al 4, es un Evangelio con contenido verbal. Él dice, el Evangelio es: Jesucristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El Evangelio no es dar besitos. El Evangelio no es dar abrazos gratis. El Evangelio no es llorar. El Evangelio no es algo no verbal. No, el Evangelio es verbal. Es un mensaje que tú es proclamar. Tiene contenido verbal, kerigmático en el griego. Por tanto, hoy día cuando los pastores dicen, no hay que predicar la palabra, hay que predicar el Evangelio sin usar palabras. Los pastores no entienden el Evangelio, no saben de qué va el Evangelio. El Evangelio es verbal, tiene que ser proclamado. Y si no proclamamos el contenido verbal del Evangelio, no estamos evangelizando. Así de sencillo, ¿sí? Hacer buenas obras, ayudar a la gente, ser compasivos, amén. Pero si no anunciamos el Evangelio, no es evangelización neotestamentaria. Es que Santiago, Jesucristo, el apóstol Pablo, no están en contra de palabras. Que nadie salga de aquí hoy pensando, uy, ya no vuelvo a predicar, ya no vuelvo a orar, ya no vuelvo a cantar. No, esta no es la interpretación correcta del pasaje. La interpretación correcta del pasaje es, si voy a orar, si voy a predicar, si voy a hacer lo que sea con mi boca para la gloria de Dios, que mi vida esté en sintonía con mi lengua. Esta es la lección que debemos aprender hoy. Es que hay dos aplicaciones para acabar el primer punto. Punto número 1, todos aquí os exhorto a alejaros de todos los pecados que hemos nombrado en Proverbios. En ninguna boca cristiana debe hallarse el halago, las discordias, mentiras, perversidades, insultos, chismes, acechanzas, soberbia. Todo esto fuera. Esto no debe ni siquiera nombrarse entre nosotros, pueblo de Dios. Fuera. Y número 2, mucho más sutil, cuidado con la lengua santificada sin el corazón santificado. Muchos pueden orar bonito, muchos pueden predicar con mucho fervor y pasión, pero ¿cómo está el corazón? El corazón está en sintonía con el Señor. Entonces te pregunto, hoy no te pregunto por tu lengua, si oras bien, si predicas bien, si evangelizas bien, no. Te pregunto por tu corazón, los frutos. Si Santiago estuviera aquí parado en este púlpito hoy, estaría preguntándote por tu fruto. ¿Qué frutos prácticos hay en tu vida? ¿Hay entrega al Señor? ¿Hay rendición? ¿Hay sumisión a su buena voluntad? Tiene que haber fruto en nuestro corazón, verdadera religión. Y ahora esto nos lleva al segundo punto, ¿de qué va exactamente esta verdadera religión? Si las palabras en sí no son suficientes, ¿qué debe verse en la vida de un evangélico? Una persona que profesa la fe cristiana. Versículo 22. Veremos algunos ejemplos. Luego en el capítulo 2 dará más ejemplos. Pero me encanta Santiago porque al ser pastor es muy práctico. No se queda aquí con cosas esotéricas. Él nos da ejemplos muy claros para saber si de verdad estamos viviendo conforme a la fe o no. Segundo punto de mensaje en esta mañana, la religión. La religión. Versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. 1. Visita a los huérfanos. 2. Visitar a las viudas en sus tribulaciones. 3. Guardarse sin mancha del mundo. 1. Visitar a los huérfanos. 2. Visitar a las viudas. 3. Guardarse sin mancha del mundo. Me encanta Santiago. Tan práctico, tan sencillo. Es que es imposible no entender lo que te está diciendo. Un incrédulo podría sentarse, leer el versículo 27 de Santiago 1 y entenderlo.
Tengo que, si quiero ser un cristiano, un buen cristiano, tengo que visitar a los huérfanos, visitar a las viudas y guardarme las manchas del mundo. Hasta un incrédulo podría entender lo que está aquí escrito. Antes de entrar en estos tres temas, dos tienen que ver con el aspecto externo de la religión, visitar a huérfanos, visitar a viudas, y un aspecto tiene que ver con el ámbito interno, guardarte de las manchas del mundo, santificarte internamente. Fijaos en que la palabra religión no es una palabrota. La palabra religión es bíblica. Es una palabra linda, preciosa, y significa, según la definición del pastor Warren Wiersbe, ya fallecido, la palabra religión quiere decir un acto exterior, un culto a Dios. La religión pura no tiene que ver con ceremonias, templos o días especiales, como vimos en el Salmo 51. La religión pura consiste en, es la parte más importante de la cita, la religión pura consiste en la práctica de la palabra, en anunciarla a otros por medio del habla, el servicio y la separación del mundo. Así que la religión pura consiste primeramente en obedecer la palabra. Estás poniendo por obra lo que la palabra exige de ti. Y luego puedes anunciar esta palabra a otros a través, en efecto, del habla. Anunciamos el evangelio verbalmente. El servicio, ayudando a las viudas, los huérfanos y la separación del mundo, cosas que vamos a estudiar. Pues la religión es una palabrota. Podemos definir todo en esta frase. Religión es servir a Dios y servir a Dios por medio del servicio al prójimo. En su esencia, la religión verdadera es servir a Dios y servir a Dios a través del prójimo. Es decir, al servir al prójimo, Dios recibe mi servicio como alabanza a Él. En la ciudad de Castellón, cuando yo llegué a España, aprendí una frase muy buena. Y la frase decía, el que no sirve... Muy bien, aquí también conocéis la frase. ¿Quién completó la frase ahí? El que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Nuestro Señor, ¿qué dice? El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino que vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Si yo soy un discípulo de un siervo llamado Jesucristo, ¿acaso no seré un siervo? ¿Acaso no serviré al prójimo? Jesús también nos dice, un pasaje impactante, Juan 13:5, se pone a lavar los pies de los discípulos y luego dice en el versículo 14 de Juan 13, si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El amor te saca de ti mismo. El amor bíblico te saca de ti mismo y te lleva a bendecir al otro, a pensar en el otro, a preocuparte por el otro. El que no tiene amor cristiano se queda encerrado en sí mismo y todo gira en torno a él o ella. Hablas con él entre semana, hablas con ella entre semana, la conversación siempre gira en torno a su ombligo. Yo, su tema predilecto, yo. El que tiene amor del Señor piensa en los demás e incluso en su dolor sigue sirviendo a los demás. El amor cristiano es radicalmente distinto al egoísmo que prevalece en el mundo. Dios entonces quiere que sirvamos. Es una marca de un verdadero creyente. Y este Dios a quien servimos, según Santiago, es Dios el Padre. ¿Ves? No dice Dios el ogro, Dios el monstruo, Dios el tirano, Dios el malévolo, no. Ya que Dios es Padre, ¿no? ¿Qué padre no se deleita cuando ve una buena actitud en su hijo? Su hijo le respeta, le hace caso, le habla con cariño, le da gozo al Padre, ¿no? Y así Dios es un Padre y al ver nuestras buenas obras se deleita en ellas, las recibe como olor fragante. Dios es así, Dios es Padre, Dios es tierno, Dios es clemente, Dios es amoroso, Dios es así de bueno. Este Dios es tan bueno que envió a su Hijo con el fin de darnos la vida eterna. Y este Padre nos salva para que nos convirtamos en siervos. Hizo de su Hijo Jesucristo el siervo de siervos
Y si somos de Jesucristo, seremos siervos bendiciendo a otros. Como la parábola del sembrador, la semilla se multiplica dando 30, 60, 100 por uno. Así es un creyente. O como el Salmo 1, la imagen tan hermosa, aquel árbol plantado al lado de ríos. Dice que en Salmo 1, versículo 3, da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Dios el Padre viene buscando esto en nuestras vidas. Y el Padre nos habla concretamente sobre dos aspectos ahora externos de la fe: huérfanos y viudas. Y aquí vamos a ver algo de la ternura, la clemencia de nuestro Dios. Dios es un Dios bueno, benévolo. Y voy a citaros un texto de la ley, un texto de los escritos y un texto de los profetas, donde vemos que lo que Santiago dice aquí está en perfecta consonancia con la luz ya recibida de parte de la palabra. Un texto a partir de la ley, Deuteronomio 10, 17 y 19. El Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Dios grande, poderoso y temible, no hace excepción de personas, ni toma cohecho. Él hace justicia, fijaos, al huérfano, a la viuda. Ama al extranjero dándole pan y vestido. Y luego Santiago capítulo 2 hablará sobre los pobres. Y me imagino que muchos de ellos habrían sido extranjeros. Un par de textos de los escritos, ambos en el Salterio. Salmo 68, 5 y 146, 9. Dios es padre de huérfanos. Qué hermoso, ¿eh? Fíjate en el corazón de tu Padre Celestial. Así es Dios. Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Él es grande, exaltado, pero no se olvida de los débiles. El Señor guarda a los extranjeros, al huérfano, y la viuda también sostiene. Bueno es el Señor. Y un texto profético para completar este cuadro. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. ¿Os dais cuenta? Santiago aquí no está inventando nada nuevo. Él está hablando conforme a la revelación bíblica de Dios. Si tú no crees en un Dios compasivo, tierno, amoroso, benévolo, tu Dios es un ídolo. Tú has creado a un nuevo Dios. El Dios de las Escrituras es así de bueno. Ahora, yo reconozco que vivimos en el siglo XXI, no estamos en Israel, no vivimos en un estado teocrático sujeto a la ley del Señor. ¿Cómo podemos nosotros aplicar estos principios a España o a nuestra iglesia en Almería en el siglo XXI? Antes de procurar pensar en cómo podemos responder ante este desafío congregacionalmente, yo celebro la obra del Evangelio en Europa durante los últimos 2000 años. Porque cuando escribieron los textos del Antiguo Testamento, e incluso el Nuevo Testamento, primer siglo, el mundo era un lugar mucho más cruel que ahora. Ahora es verdad que sigue habiendo mucha injusticia y mucha persecución, pero hermanos, antes de venir Cristo, incluso en el primer siglo, ser huérfano, ser viuda, era una sentencia de muerte. Tú y yo, gracias a la influencia del cristianismo en Europa, esos últimos casi 2000 años, ahora por la gracia común de Dios, tenemos estados más compasivos, más tiernos. Y todos vosotros sabéis que aquí en España, el Estado apoya a los huérfanos. El Estado apoya a las viudas dándole ¿cómo se paga, no? ¿Pago? Su pensión, ¿cierto? Incluso aquellos que no han alcanzado la edad para jubilarse. ¿Ves? Los principios de cristianismo, gracias al Señor, han producido una sociedad más compasiva. Y gloria al Señor por su gran bondad. Ahora, nuestro enfoque es el Evangelio. Damos glorias por el Evangelio, pero no podemos negar, hermanos, que cuando el Evangelio llega con poder a una sociedad, haya frutos. Y esto crea una sociedad más afín a los valores bíblicos.
Entonces, gracias a Dios por el poder del evangelio que se ha extendido, que ahora tenemos un estado que en gran parte se ocupa de huérfanos, de viudas y de los más pobres. Pero ahora de nuevo queremos pensar como iglesia. ¿Qué debemos hacer como iglesia? Nuestra situación es exactamente la misma que la del Deuteronomio, que la del Salterio, que la del profeta Isaías. ¿Qué debemos hacer como iglesia en cuanto a estos dos temas? El Nuevo Testamento no nos da instrucciones en cuanto a los huérfanos, pero sí da claras pautas en cuanto a nuestro deber para con las viudas. Y creo que podemos también aplicar estos principios a los huérfanos, a los pobres, que estaremos viendo en el capítulo 2 de Santiago. Entre nosotros, nuestra iglesia local, los miembros tenemos un deber muy especial los unos para con los otros. Entre nosotros, si hay huérfanos, si hay viudas, si hay pobres, a nosotros como iglesia nos toca apoyar a nuestros hermanos en la fe. Ahora, si estos hermanos están recibiendo apoyo de parte del Estado y pueden sobrevivir tranquilamente, no deben ser una carga para la iglesia. Pero cuando son necesidades genuinas, ahí está el cuerpo de Cristo para apoyar. Voy a citaros dos textos del Nuevo Testamento en cuanto a las viudas. El primer pasaje es Hechos, capítulo 6, cuando hay una especie de murmuración porque ciertas viudas estaban siendo desatendidas en la distribución diaria de la comida. Y ya que hubo esta murmuración, los apóstoles, claro, ellos tenían que estar predicando la palabra. Miles de personas tenían que estar ahí, ¿verdad? Enseñando día tras día. ¿Cómo pueden ellos ahora servir a las mesas? Y en la sabiduría del Espíritu Santo, los apóstoles llegaron a la conclusión. Vamos a pedir que los hermanos escojan dentro de la congregación aquí en Jerusalén a 7 varones, 7 hombres sabios, dirigidos por el Espíritu Santo, hombres de Dios, y ellos se encargarán de que todas las viudas reciban comida día tras día. Y así vemos la compasión de la iglesia primitiva. Los hermanos apoyaron a las viudas de su congregación. Las viudas convertidas al Señor contaban con el apoyo de su iglesia local. Y también el segundo texto que tenemos es 1 Timoteo 6, del 9 al 16. Lo voy a leer en su totalidad porque vemos que no recibieron a cualquier viuda en la lista de viudas de la iglesia. La viuda tenía que cumplirse con una serie de deberes antes de recibir apoyo de parte de la iglesia. 1 Timoteo 6, del 9 al 16. Perdón, 5. 1 Timoteo 5, del 9 al 16. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años. Así que las viudas tienen que tener más de 60 años. Y seguimos. Que haya sido esposa de un solo marido. Que tenga testimonio de buenas obras. No que sea una gran teóloga, no. Que sea una mujer de bien, servicial. Una mujer que sabe negarse a sí misma. Si ha criado hijos. Si ha practicado la hospitalidad. Si ha lavado los pies de los santos. Si ha socorrido a los afligidos. Si ha practicado toda buena obra. Pero, viudas más jóvenes, no admitas, porque cuando impulsadas por sus deseos se rebelan contra Cristo, queriendo casarse, incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. Y estas viudas más jóvenes aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, no solamente ociosas, sino chismosas e entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa y que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Entonces la idea no es simplemente, ok, tenemos una viuda en la iglesia, vamos a apoyar a esta viuda. No,
Esta mujer tiene que ser una mujer de Dios, una mujer marcada por el Señor, una mujer problemática, dificultosa, dando todos los dolores de cabeza, una mujer andando en la carne, no, una mujer piadosa conforme al modelo bíblico, con un testimonio de buenas obras. La iglesia ayuda a tales mujeres, pero la iglesia solamente ayuda a tales personas si estas mujeres no tienen hijos creyentes. Porque el deber de sostener a la viuda no está en primer lugar sobre la iglesia local. El deber está en primer lugar sobre los hijos creyentes de esa viuda. Ahora, gracias a Dios en España, incluso por la gracia común, hay muchos incrédulos que se preocupan por sus padres y sus madres, ¿verdad? Y hasta que no estén en la tumba, ahí están atendiéndolos. Y todo esto es fruto de la compasión cristiana, la gracia común del Señor. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, es nuestro deber buscar el bien de las viudas en nuestra familia para que nuestra familia no sea gravosa para la iglesia. La iglesia apoya a las viudas que no tienen forma de ganarse el pan, que no tienen forma de generar ingresos, que no tienen hijos creyentes. Entonces el deber de cada familia cristiana aquí es sostener a tus padres en su vejez. Y os voy a leer una frase del Espíritu Santo, eso es fortísimo. Pablo dice, 1 Timoteo, versículo 5-8, si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Está diciéndolo en el contexto de sostener a viudas. Familias cristianas, vuestro deber es sostener a vuestras viudas. Es vuestro deber delante de Dios. ¿Qué dice el quinto mandamiento? Honrarás a papá, honrarás a mamá. Y esto significa que en su vejez estaréis ahí vosotros como familia apoyando a vuestros padres. No podéis seguir los caminos de iniquidad. Pero si esta viuda no tiene apoyo cristiano, no tiene apoyo del Estado, la iglesia apoya a esta mujer, la iglesia apoya a este huérfano, la iglesia apoya a este pobre. No es simplemente apoyar por apoyar, es apoyar cuando sea necesario y cuando sea una necesidad genuina. Entonces, Dios, ¿qué desea de las viudas en nuestra iglesia? Pues un testimonio de buenas obras. Que esta mujer haya practicado toda buena obra. Y una vez más, ¿veis el corazón pastoral de Santiago? No dice, esta mujer tiene que haber estudiado, yo qué sé, el catecismo de Ginebra, la institución de Juan Calvino, un par de libros de John Piper, John MacArthur. No. Que haya sido una mujer servicial. Una mujer puesta para servir a los santos. Dios quiere ver un corazón renovado, regenerado. Y este corazón dulce, tierno, compasivo de Dios, lo vemos también en la charla que Santiago tuvo con Pablo, y sale esta charla registrada en Gálatas 2, 9-10. Pablo dice en términos autobiográficos: reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, ¿quién es Jacobo? Santiago es el mismo nombre. Jacobo, Santiago es el mismo nombre. Santiago, Pedro y Juan eran considerados columnas de la iglesia. Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente, aquí está la ternura de Dios, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Hermanos, ahí está la compasión cristiana en acción. Una iglesia que no se preocupa por las viudas, los pobres, los huérfanos de su congregación, no tiene corazón de Cristo. Esta iglesia está endurecida de corazón y no cuenta con la bendición de Dios. Es una iglesia mundana, pecaminosa.
La iglesia ha de ser así de compasiva y sostener a los genuinamente necesitados entre ellos. Un ejemplo reciente. ¿Os acordáis a finales de octubre, día 29, si no me acuerdo mal, llegó la Dana? Valencia quedó destrozada, cientos de muertos, Málaga también, y hubo una respuesta maravillosa de parte del pueblo evangélico. ¿Os acordáis de cómo cientos de congregaciones alrededor de la península ibérica levantaron fondos? Incluso aquí mismo hubo diferentes hermanos voluntariamente enviando dinero para apoyar la obra del Señor de Valencia. Ahí está el corazón de un pueblo cristiano. Cuando hubo una gran sequía en Jerusalén, ¿qué hace el hermano Pablo? Va por Macedonia, va por Acaia, levantando fondos para sostener a los cristianos que no tenían comida en Jerusalén. Ahí está el corazón del apóstol Pablo. Ahí está el corazón de una iglesia cristiana. Ahí está el corazón de nuestro fiel Dios y buen pastor. Entonces, amados, como iglesia debemos tener mucho celo por la oración, por la palabra, por la evangelización, por muchas cosas, hermanos, hay que tener celo. Pero también debemos tener mucho celo por preocuparnos por los débiles, los marginados, los huérfanos, los pobres, las viudas, los extranjeros también. Todo esto nos ayuda a ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Y algo que me llama poderosamente la atención en esta exhortación de Santiago es el verbo que escoge utilizar. En Santiago, cuando está hablando sobre las tribulaciones de las viudas, no las viudas abandonadas, están en tribulación, están siendo atendidas por hijos creyentes. Santiago, si os fijáis bien, dice, la verdadera religión, versículo 27 es visitar a los huérfanos, visitar a las viudas. Estaba hablando ayer con José, con Nicolás en el sofá, ¿no? Ahí estuvimos en el tanatorio. Y les estaba diciendo que esto me llamó poderosamente la atención. Santiago no dice, me vais a entender, ¿no? Santiago no dice, la religión verdadera es orar por las viudas de la iglesia, es orar por los huérfanos de la iglesia. ¿Está mal orar por los necesitados? Pero él no dice eso. Él dice, la religión verdadera es visitar. Porque visitar, estás ahí en el momento de dolor. Nuestra fe es una fe encarnacional. Jesucristo se hace carne y a través de tu presencia, cuando hay un huérfano, una viuda que está en tribulación, esta persona ve tu presencia como un reflejo del Señor Jesucristo. Hablamos de los sacramentos, el bautismo, la Santa Cena, son señales visibles de una realidad invisible. Y así también, cuando tú visitas al huérfano, a la viuda en su tribulación, tú estás, por así decirlo, si me permitís la expresión, estás siendo un tipo de sacramento. A través de tu presencia visible, esa persona tribulada está viendo la belleza invisible de Dios. Está recibiendo tu visita como un abrazo de parte del Todopoderoso. Ve en ti el amor del Señor. Y necesitamos, queridos hermanos, no solamente orar por los huérfanos, los necesitados, hay que visitarlos. Pero visitar, pastor, tú sabes, yo necesito 25 horas al día. Yo voy a 100, todos vamos aquí a 120. Pero hermanos, el amor hace tiempo. El amor aparta tiempo. Y si tienes que tirar 2-3 horas atendiendo a esta persona necesitada, lo haces por amor a Dios. Porque tienes una verdadera religión y sirves a Dios a través de tu servicio a los demás. Es que hoy te lanzo un desafío, no piensa, estás tú visitando. No te estoy preguntando si estás orando, porque yo doy por sentado que todos los miembros están aquí orando constante, semanalmente por las necesidades de los otros miembros. Pero estás tú visitando a los afligidos, pasas tu tiempo con ellos. Porque si tú te desvinculas de la iglesia local, ya no te enteras de las necesidades que hay en la iglesia. A lo mejor vienes hoy a la iglesia por primera vez en 2 semanas y acabas de enterarte, ¿no? De que algo triste le ha pasado a la hermana, ¿no? No te desvincules de la iglesia. Andas con la iglesia, te enteras de las necesidades y te da un corazón más cristocéntrico, más hermoso, más tierno, más servicial.
visita a las viudas, visita a los necesitados. Y fijaos también en otro texto que compartí con José y Nicolás Aguirre, Mateo 25:36, Jesús en el día final dirá, estuve desnudo y me cubristeis. No dice, estuve desnudo y orasteis por mí. Oh Señor, provéele de una manta, provéele de ropa. No. Yo estuve desnudo y vosotros, creyentes, me cubristeis. Estuve enfermo y me visitasteis. Estuve en la cárcel y venisteis a mí. Observad, no dice, estuve en la cárcel, orasteis por mí. Estuve desnudo, orasteis por mí. No. Me visitasteis, estuvisteis conmigo, llorasteis conmigo, sufristeis conmigo. Ahí está el amor cristiano. Nos gozamos con los que se gozan y lloramos con los que lloran. Pero vosotros que estáis desvinculados de la iglesia local, no podéis llorar con los que lloran y no podéis gozaros con los que se gozan, porque no sabéis quiénes están llorando y no sabéis quiénes están gozándose. Que Dios nos lleve a echar raíces bien profundas en la familia de la fe, la iglesia local. No seamos creyentes falsos sin compromiso con la iglesia. Es que a nivel externo, el verdadero cristiano visita a los afligidos, pasa tiempo con ellos, se preocupa por sus hermanos. Todos tenemos 100,000 actividades de lunes a sábado, pero el amor busca servir al otro. Y Santiago acaba hablando del aspecto interno de la religión, que también es importante, pero hace más hincapié en el aspecto externo. Dice, la verdadera religión, 27, es guardarse sin mancha del mundo. ¿Cómo puedo yo guardarme sin mancha del mundo? Pues lo de siempre, los medios de la gracia. Día tras día, leo la palabra, estudio la palabra, vivo en oración, ando con mi iglesia local en el temor del Señor, procuro servir a los santos siempre y cuando me entere de necesidades, andar en el fruto del Espíritu Santo, las cosas que siempre venimos nombrando. Y aquí Santiago, me encanta, como buen pastor, muestra este equilibrio que ha de existir en la iglesia. Porque hay dos peligros hoy en el cristianismo contemporáneo. Por un lado tenemos los cristianos extrovertidos, que siempre están fuera de casa, haciendo cosas, sirviendo, pero tienen su corazón descuidado. No están en comunión con el Señor. No hay oración, no hay memorización bíblica, no hay video de ayuno, no hay religión interna. Pero luego está el otro peligro. Los hermanos más introvertidos de la iglesia están a lo mejor encerrados en casa, orando 24 horas al día, ayunando 7 días a la semana, pero no visitan a los necesitados. No apoyan a aquellos que necesitan algo de apoyo, ¿verdad? Y Santiago, como pastor guiado por el Espíritu Santo, nos presenta con un equilibrio. Necesitamos religión externa y necesitamos religión interna. Y esta religión da gloria a Dios. Esta religión es más que palabras. De nuevo, es bonito orar, es bonito predicar, es bonito evangelizar, pero ¿cómo está el corazón? Amados hermanos, antes de acabar hoy la reunión, os doy una buena noticia. Yo sé que no hay nadie aquí que haya dado la talla. No hay nadie que haya dado la talla en su vida externa, en su vida pública de cristianismo. No hay nadie que esté dando la talla en su vida interna. Todos luchamos con el pecado. No hay quien dé la talla. Y hasta que no estemos en la gloria, no habrá quien entre nosotros que dé la talla. El mensaje de hoy, no quiero que salgas de aquí hoy pensando, bueno, si no visito a los enfermos, si no estoy ahí ofrendando, si no estoy haciendo no sé cuánto, no podré ir al cielo. No, este no es el mensaje. No es el mensaje. Tu salvación no está en tu religión. Tu salvación está en la religión de Jesucristo. Él te salvó, Él te compró, Él te lavó con su santa sangre, Él te dio del Espíritu Santo, Él te dio nueva vida, Él es tu justicia, tú irás al cielo por Él. Pero ya que eres de Él, y ya que profesas fe evangélica, ahora te toca vivir para su gloria y en obediencia a Él, cultivando el cristianismo externo e interno para su alabanza. Y entre nosotros, como en cualquier asamblea evangélica, hay personalidades diferentes.
En nuestra iglesia hay gente muy extrovertida que puede tirar todo el día hablando con gente ahí fuera en la calle. Y otros hermanos que nos apetece siempre estar en casa, calladitos, apenas sin decir una palabra. Cada persona aquí hoy en esta mañana va a sentirse identificado, ¿no?, con ciertas carencias. ¿Dónde está la carencia en mi vida? Amor, no estoy cultivando correctamente el cristianismo externo. A lo mejor no estoy cultivando correctamente el cristianismo interno. Y que ahora podamos llevar esto al Señor en reflexión. Y digo yo, es un mensaje muy extraño que he predicado en esta mañana. Pero si el Señor nos tiene justamente en este texto de la palabra, digo yo, por algo será. Por algo será que Dios nos tiene estudiando justo este texto en este momento de nuestra vida eclesial. Así que podamos examinarnos a nosotros mismos, confiando en Jesús, nuestra salvación, nuestra esperanza es Él, amén. Pero que Dios nos ayude en el Espíritu Santo a vivir externa e internamente para su gloria. Así que si tú estás descuidando el aspecto externo de tu vida cristiana, pues busca oportunidades de servir a la gente. Entérate de las necesidades de la iglesia local. Y si tú me dices, pastor, yo no sé cuáles son las necesidades de la iglesia, pues congrégate más, habla más con la gente, relaciónate con las personas de aquí. Pero si estás descuidando el ámbito interno de la fe, pues emprende una aventura con el Señor. Estudia un libro de la Biblia, memoriza textos, canta salmos de alabanza a tu Dios, vive en alabanza, en adoración. Y que podamos tener aquí, delante del Señor, una iglesia con verdadera religión. Religión pura, religión sin mácula delante del Señor. Es que concluimos leyendo de nuevo nuestro pasaje y ahora vamos a orar a nuestro Dios para que podamos tomar pasos como iglesia para obedecer lo que hemos oído en esta mañana de parte del Espíritu Santo. Santiago 1, 26 a 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: 1, visitar a los huérfanos; 2, visitar a las viudas en sus tribulaciones; y 3, guardarse sin mancha del mundo. Dos cosas hoy: la lengua, la religión. La lengua, cuidado con dos peligros. Peligro 1, usar la lengua como mundano. Peligro 2, usar la lengua religiosamente sin el corazón en sintonía con lo que se está diciendo. Punto número 2, la religión. Hemos visto dos aspectos externos y un aspecto interno. Huérfanos, viudas, el interno, guardarse de la mancha del mundo. A nivel externo debemos tener corazones compasivos. No es propio de un cristiano pasarse de las necesidades de su iglesia local. Debemos mostrar un genuino interés en aquellos que están genuinamente necesitados entre nuestros bancos aquí en la iglesia. Y a nivel interno, que cada uno cultive una vida de oración, de la palabra, de adoración, para que brillemos para el Señor. Y que Dios nos guarde de tener una religión solamente de boca, solamente de lenguas, sin sustancia, sin obras, sin fruto. Dios nos ayude por su buen Espíritu Santo, y la iglesia de Dios dice amén. Oremos al Señor. Amén. Amado Padre, queremos convertir lo que tú has dicho en tu palabra en una oración delante de ti. El mensaje de hoy nos sacude porque condena el espíritu que se desvincula de la iglesia local, abandonándola con una tremenda falta de amor hacia los santos. Amado Dios, pedimos que seamos gente de la iglesia, gente que conozca las necesidades que hay aquí entre nosotros, que podamos, Señor, enterarnos de las tristezas y las alegrías de otros, llorar con ellos y gozarnos con ellos. Señor, en esta cuestión de viudas, huérfanos y luego capítulo 2, pobres, rogamos que cada familia cristiana sea fiel en su llamamiento, supliendo las necesidades de sus niños, de sus mayores, para que la iglesia no sea cargada innecesariamente.
Pero que tu iglesia sea fiel, que todos seamos fieles en preocuparnos por aquellos que están genuinamente necesitados entre nosotros. Amado Dios, danos este tierno corazón tuyo, que te vemos en Deuteronomio, en el Salterio, en Isaías, te hemos visto hoy en Santiago 1, y lo único que se nos ocurre decir, Señor, es que tú eres hermoso. Tu corazón es tan benévolo. Tú eres más que tierno, tú eres la ternura misma. Y te damos gracias por el gran amor que tienes en tu corazón para con tu pueblo. Y sobre todo tu preocupación por los necesitados entre tu pueblo. Amado Dios, rogamos que nuestra iglesia, todos los miembros, hagamos algo que simplemente dar palabras de ánimo a los desnudos, a los hambrientos. No queremos simplemente hablarles. Queremos también lo que el texto ha dicho, queremos visitarlos. Como decía tu siervo Juan en su primera epístola, ¿cómo podemos decir a aquel que no tiene ropa, ve con la bendición de Dios y no suple sus necesidades? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? Señor, danos verdadero amor cristiano, verdadero amor que va más allá de las palabras. Sí, Señor, rogamos por una iglesia bien fuerte en la palabra, en la predicación, en la oración, en la evangelización. Deseamos esto porque es tu voluntad. Pero hoy, Dios, agregamos una cosa más a nuestra lista de intercesión. Danos esa iglesia, Señor, llena de buenas obras. Una iglesia preocupada por las necesidades de sus comiembros. Manténnos unidos, que estemos en esa intimidad congregacional los unos con los otros, que podamos relacionarnos los unos con los otros. No entrar tarde a la reunión, salir pronto de la reunión, que podamos conversar, conocernos, pasar tiempo juntos, Señor, incluso entre semana. Y que nazca, Señor, de entre nosotros, comunión en ti, verdadero cristianismo, religión pura y sin mácula, amado Dios. Y también, Padre, no solamente pedimos tu ayuda en cuanto a los aspectos externos, atender a los necesitados, te pedimos también por este tema de guardarnos de las manchas del mundo. Manténnos bien anclados en tu palabra. Escóndenos en oración. Permítenos siempre vivir en la llenura del Espíritu Santo para que la carne no nos corrompa y que vivamos siempre, Señor, dirigidos bajo tu bendición. Queremos andar en esta religión verdadera, sirviéndote y sirviendo a los demás para tu gloria, Señor. Gracias por esta palabra que ha sido peculiar en esta mañana. Pero creemos en tu providencia. Y si tú has hablado sobre este tema muy concreto hoy en la iglesia, ¿quién sabe lo que estarás por hacer entre nosotros, Señor? Prepáranos para responder como cuerpo tuyo, congregación tuya, y bautízanos a todos en esta ternura, en esta compasión, en este amor verdadero, no fingido del Espíritu Santo. Oramos esto en el nombre de Cristo, porque esta petición es hecha conforme a su santa palabra. Rogamos esto en su nombre y la iglesia de Dios dice amén.